El día de hoy vamos a hablar de un juego que, aunque salió hace ya más de una década, sigue siendo una joya en pleno 2024. Sí, estoy hablando de Metro 2033. Pero ¿por qué digo que es una joya en 2024? ¿Qué hace que quieras meterte en su oscuro y cruel mundo? Pues quédate en este video para descubrirlo. Para los que viven debajo de un búnker nuclear, Metro 2033 es un juego de disparos en primera persona, desarrollado por 4A Games y lanzado en 2010. Está basado en la novela del mismo nombre escrita por Dmitry Glukhovsky. El juego nos pone en la piel de Artyom, un joven que vive en las profundidades del metro de Moscú, el último bastión de la humanidad tras una guerra nuclear que ha devastado la superficie. Lo primero que hay que destacar de este juego es su atmósfera. Desde el primer momento en que entras en los túneles del metro, te sumerges en su mundo oscuro, opresivo y lleno de peligros. Cada estación del metro tiene su propio ambiente y cultura, desde comunidades pacíficas hasta facciones militarizadas. Es un mundo que se siente vivo y que te invita a la exploración, aunque eso signifique enfrentarse a mutantes y a otros horrores. La historia es uno de sus puntos más fuertes. No solo seguimos el viaje de Artyom, sino que también nos encontramos con una variedad de personajes interesantes, cada uno con sus propias historias y motivaciones. La narrativa está llena de momentos emotivos y decisiones difíciles, lo que la hace realmente envolvente. Además, los temas de supervivencia, humanidad y esperanza están presentes en todo momento, haciendo que la historia resuene profundamente con los jugadores. Pero también hablemos un poco del gameplay. Metro 2033 no es un típico shooter donde puedes ir a lo Rambo disparando todo lo que se mueve. Aquí la munición es escasa y cada bala cuenta. De hecho, en el juego las balas de calidad son utilizadas como moneda, lo que añade una capa extra de estrategia a la gestión de recursos. Tienes que pensar dos veces antes de disparar o decidir si es mejor utilizar esa bala para comprar suministros. La supervivencia es clave en Metro 2033. No solo tienes que preocuparte por los enemigos, sino también por el entorno. Los niveles de radiación pueden ser letales y necesitas máscaras de gas y filtros para poder explorar ciertas áreas. Este aspecto del juego añade una tensión constante, ya que siempre estás buscando algo más de recursos y tratando de mantenerte con vida en un mundo implacable. Uno de los aspectos más impresionantes de Metro es su diseño de sonido, desde los crujidos y ecos de los túneles hasta los rugidos de los mutantes. El sonido juega un papel crucial en la creación de la atmósfera del juego. A menudo escucharás a los enemigos antes de verlos, lo que añade una capa adicional de terror y urgencia a la exploración. Aunque Metro 2033 se lanzó en 2010, los gráficos siguen siendo impresionantes, especialmente si juegas la versión Redux, que mejora aún más los visuales, la atención al detalle en los entornos, los efectos de iluminación y las texturas que hacen que el mundo del juego se sienta real y tangible. Incluso en 2024 sigue siendo un juego visualmente impactante. Ahora, algunos de ustedes podrían estar pensando, pero hay tantos juegos posapocalípticos, ¿qué hace este juego tan especial? Bueno amigos, a diferencia de otros juegos del género que a veces se sienten repetitivos o genéricos, Metro 2033 tiene una identidad única gracias a su ambientación en el metro de Moscú y su enfoque en la narrativa y la supervivencia. No solo es un juego de disparos, es una experiencia inmersiva que te mantiene al borde del asiento. Los personajes de Metro 2033 son otro punto de destacar, desde el sabio y misterioso Khan hasta el leal Miller. Cada personaje tiene su propia personalidad e historia. Sus interacciones con Artyom y entre ellos mismos añaden profundidad al juego y hacen que realmente te importen sus destinos. Cuando el juego se lanzó, recibió críticas positivas por su atmósfera y narrativa, aunque también se mencionaron algunos problemas técnicos de la inteligencia artificial. Sin embargo, con el tiempo y especialmente con la versión Redux, el juego ha sido refinado y mejorado, lo que lo hace aún más recomendable hoy en día. Hablando de la versión Redux, si decides dar una oportunidad a Metro 2033, definitivamente te recomiendo jugar esta versión. No solo mejora los gráficos, sino que también optimiza la jugabilidad y corrige muchos de los problemas técnicos del original. Es la versión definitiva del juego y una excelente manera de experimentarlo por primera vez o de revivirlo si ya lo jugaste antes. En pleno 2024, Metro sigue siendo relevante no solo por su calidad como juego, sino también por sus temas y su mensaje. En un mundo donde los desastres naturales y los conflictos globales son cada vez más frecuentes, la historia de supervivencia y esperanza de Artyom resuena más que nunca. Además, con la creciente popularidad de los juegos de supervivencia y horror, Metro 2033 ofrece una experiencia que sigue siendo fresca y emocionante. Algo muy memorable de este juego son sus momentos de tensión y horror, ya sea enfrentándote a una horda de mutantes en un túnel oscuro o explorando las ruinas de Moscú en la superficie. El juego está lleno de escenas que se quedan grabadas en tu mente. Les pongo por ejemplo la parte donde tienes que enfrentarte a los bibliotecarios. Estos son unos de los enemigos más aterradores del juego. Los bibliotecarios son criaturas grandes y musculosas con una apariencia que recuerda a un gorila y se encuentran en las secciones más profundas y oscuras del metro. Para sobrevivir a un enfrentamiento con ellos debes mantener
tener contacto visual. Si miras a un bibliotecario directamente a los ojos, se detendrán y se quedarán inmóviles por un momento, lo que te da una oportunidad para escapar. Sin embargo, si apartas la mirada o intentas moverte sin mirar, el bibliotecario se volverá extremadamente agresivo y te atacará. Les dejo un fragmento de lo que tuve que sufrir. En lo personal, Metro 2033 es uno de esos juegos que me dejó una impresión duradera. La primera vez que lo jugué me atrapó su atmósfera y su historia, y cada vez que lo rejuego encuentro algo nuevo que me hace apreciarlo aún más. Es un juego que no solo ofrece entretenimiento, sino también una experiencia emocional y reflexiva. Aunque se lanzó hace ya más de una década, su tecnología y realismo aún destacan. La física de las armas, la interacción con el entorno y los efectos de iluminación hacen que el juego se sienta tangible y real. Cada disparo se siente poderoso y cada sombra parece ocultar un peligro. Estos detalles técnicos contribuyen a una experiencia inmersiva que pocos juegos pueden igualar, incluso en 2024. Metro no es un juego fácil y eso es parte de su encanto. Los jugadores que buscan un desafío encontrarán en este juego una verdadera prueba de sus habilidades, ya sea jugando en las dificultades más altas o tratando de completar todos los logros. Metro 2033 ofrece una experiencia gratificante para aquellos que buscan algo más que un paseo por el parque. Una de las características más interesantes de Metro 2033 es que tus acciones y decisiones a lo largo del juego pueden influir en el final que obtienes. Esto añade una capa extra de rejugabilidad, ya que puedes intentar diferentes rutas y decisiones para ver cómo cambian los eventos y los destinos de los personajes. Ya seas un jugador que prefiere el sigilo o alguien que no puede resistirse a un buen tiroteo, este juego tiene algo para ti, ya que te permite múltiples enfoques para enfrentar los desafíos. Puedes evitar confrontaciones o hacerles frente. Esta flexibilidad hace que cada partida sea única y adaptada a tu estilo de juego. Ahora hablemos de los enemigos. En Metro 2033 te enfrentarás a una variedad de criaturas mutantes y facciones humanas hostiles. Cada enemigo tiene sus propias tácticas y desafíos, desde los rápidos inmortales vigilantes hasta los imponentes bibliotecarios. La diversidad de enemigos mantiene el juego fresco y desafiante, obligándote a adaptar tus estrategias constantemente. La exploración es una parte crucial. Los túneles del metro están llenos de secretos, historias ocultas y recursos valiosos. Tomarte el tiempo para investigar cada rincón puede revelar detalles adicionales sobre el mundo del juego y proporcionar suministros que pueden salvarte la vida. Esta atención de detalle recompensa a los jugadores curiosos y añade profundidad al juego. Si después de todo lo que te mencioné te preguntas ¿por qué deberías jugar Metro 2033 en 2024? La respuesta es obvia, porque es un juego que ha envejecido bien, su historia sigue siendo maravillosa, su atmósfera sigue siendo envolvente y su jugabilidad sigue siendo desafiante. Además, con las mejoras de la versión Redux es el momento perfecto para redescubrir esta joya de los videojuegos. En un mundo donde las experiencias de juego a menudo se sienten desechables y repetitivas, Metro 2033 ofrece algo auténtico y significativo. Antes de despedirme, quiero invitar a todos ustedes a compartir sus propias experiencias y recuerdos de Metro 2033 en los comentarios. ¿Cuál fue el momento más aterrador que vivieron? ¿Cuál fue su personaje favorito? Hagamos de esta una comunidad donde los fans de Metro y muchos juegos más puedan reunirse y compartir su pasión por estos juegos. Si alguna vez te encuentras en un metro postapocalíptico, recuerda llevar suficientes filtros para tu máscara de gas y nunca sigas un extraño hacia un túnel oscuro sin antes pensarlo dos veces. Y si lo haces, bueno, al menos asegúrate de tener munición suficiente para salir de allí. Eso es todo por hoy. Si les gustó el video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo video.